Es interesante ver cómo ahora se tiene este grupo de congresistas que se para desde luego o de alguna manera juega el rol intermediario entre el gobierno de norteamericano y el nuestro. ¿Qué momento viven las relaciones entre Estados Unidos, el gobierno como tal, y el nuestro, para comenzar en términos concretos? Están en un momento óptimo. Yo creo que es súper positivo con la llegada del embajador Duncan, yo siempre lo digo. Se marca también un antes, un después. Él ha trabajado mucho, no solamente por ese acercamiento entre la administración Biden y nuestra administración, pero también en el tema de intercambio comercial. Creo que la atracción de empresas es sumamente importante para lograr esa prosperidad, ya que la gente se está quedando, ya no está huyendo del país a raíz de la inseguridad. La estamos viendo en las cifras migratorias en la frontera sur. El Salvador representa únicamente el 2.8% del total de los migrantes que están llegando a la frontera sur, y esto obviamente ha sido sostenido en el tiempo desde que se empezó con el plan de seguridad en el país, y se fue marcando mucho más cuando se vio el tema de que realmente la gente ya no se está yendo por cuestiones de inseguridad, de extorsión, el tema de pandillas, y ahora por eso estamos trabajando arduamente para poder promover las inversiones, porque creemos que ya el tema de seguridad está resuelto. Hoy estamos buscando el milagro económico, así como lo dice el presidente Bukele. Toda esta parte de cómo logra, digamos, concatenarse esa visión, traza un eje importante que es el tema de la seguridad, que ha sido bien vista precisamente por los congresistas, ¿no? Bueno, imagínate, estábamos viendo el último reporte que Honduras es uno de los países con grandes índices de inseguridad, y nosotros que somos vecinos hemos logrado darle paz a los ciudadanos, que creo que es uno de los pilares importantes para el desarrollo de cualquier país. Con las condiciones dadas en el tema de seguridad, es más fácil emprender, es más fácil que alguien ponga su negocio, que pueda soñar, como es un derecho de cualquier persona de poderse quizás en su vida, ¿verdad?, salir adelante. Y por eso es que vemos tantos salvadoreños exitosos en Estados Unidos, porque las condiciones no fueron dadas en el pasado, tuvieron que emigrar a causa de una guerra, a causa de la guerra de las pandillas, y ahora vemos que son ciudadanos de éxito que están volviendo, y nosotros ya hablamos de migración inversa. Creo que esto es un fenómeno único que se está dando con El Salvador, no solamente la reducción en temas de migración, sino que esa migración inversa que yo mencioné cuando el presidente Bukele me nombró como embajadora, te estoy diciendo ya casi hace 4 años, y que era esa intención de que el país tuviera las condiciones para que ellos volvieran. Más que argumentos, hechos reales, que son los que se plantean a la hora de ver que el país ha tenido ese cambio importante. Otro hecho que suma es el tema de las relaciones basadas en esta nueva transición electoral que está viviendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa? ¿Han estudiado ustedes qué es lo que puede venir a partir de los resultados, sin pretender en algún momento sacar puntualmente quién puede ganar o no, pero sobre todo por el clima electoral que tiene Estados Unidos? Nosotros hemos demostrado que podemos trabajar con quien esté al frente de la administración. Bueno, ya se trabajó con una administración republicana, actualmente con la administración demócrata. Siempre hay que adaptarse a quizás la línea que ellos traen y su ideología, pero creemos que lo importante son esas relaciones históricas con Estados Unidos, y donde nosotros hemos avanzado también es en las relaciones con el pueblo de los Estados Unidos, no solamente con el trabajo que hacemos, con ese acercamiento hacia, digamos, las diferentes comunidades, a través de nuestros consulados, a través del trabajo diplomático, el trabajo que yo hago en las escuelas, en las diferentes comunidades, pero también en el interés que hay de los ciudadanos estadounidenses en venir a El Salvador. Si tú ves el incremento del turismo, digamos, internacional, el 45% viene de Estados Unidos. Y no solamente te estoy hablando que son nuestros salvadoreños americanos, sino que son de otras nacionalidades
que vienen a El Salvador a explorar no solamente temas turísticos, también temas de negocio. Ahorita, por ejemplo, hay una pareja de asiáticos que residen en Maryland, que están en el país también viendo cómo pueden explorar, hacer negocios, pero han venido de turismo, han estado en La Libertad, en la Costa del Sol, en Chalatenango, en varios lugares. Y creemos que ese interés, porque lo que dicen allá, El Salvador está de moda, esa es la frase. Y ahora vamos a hablar precisamente del tema de la promoción de inversiones. Recientemente, como parte de la tercera etapa para el rescate de la economía en el país, se dio a conocer una inversión muy importante en el oriente del país y también en el occidente, que tiene que ver con la parte logística, portuaria, y bajo la figura de la Sociedad de Economía Mixta. Alguien decía por ahí, bueno, pero este tipo de inversiones favorece cuando realmente se les entrega la mayor parte de administración a extranjeros, y qué valores agregados deja todo esto. Cuénteme un poquito. Sí, recordemos que el puerto de la Unión ha estado paralizado y parte de esta acción estratégica. Creemos que ampliar también el puerto principal, que es Acajutla, es muy importante para poder volvernos nosotros un país logístico. Si nosotros queremos atraer inversiones y además de ello tenemos muy buena conectividad hacia el norte, hacia el sur, el tema de los puertos creo que es clave, y además la modernización de ellos. Así que sí se gana, porque además de ello, donde los empresarios locales ganan es ya en todo el tema alrededor de cuando tú vienes y pones a andar un puerto como es el de la Unión, que ha estado prácticamente muerto, y al final todo el tema del área de la Unión, donde todos los proyectos estratégicos del presidente están apuntando hacia esa región donde por años y años migraron tanto talento salvadoreño. Creemos que es muy importante porque además de ellos también hay bastantes proyectos turísticos que están siendo elaborados por los mismos salvadoreños, como yo te mencionaba, con la migración inversa, pero también con empresarios locales. Sabemos que hay torres de apartamentos que se están construyendo en todo lo que es la costa de la Unión, que van a servir para la misma logística de las personas que vengan a trabajar en el aeropuerto, en el puerto, y que todo eso se va a hacer muy dinámico en esa zona. Embajadora, ¿qué facilidades hay para un salvadoreño que ha logrado ir a construir ese sueño americano y que piensa desde luego retribuirle a El Salvador lo que en su momento pues han logrado capitalizar? Sí, ¿y de qué forma? Porque claro, muchos estarán preguntando en este momento, bueno, ¿qué facilidades me presta a mí? Ya no hay, gracias a Dios, está bastante controlado el tema de la seguridad, pero ahora vamos a qué facilidades, qué incentivos, bueno, porque así como estas empresas grandes, Gilport y todas estas tienen estos grandes beneficios, ahora ¿qué tipo de beneficios tiene el salvadoreño que puede venir a invertir acá? Claro, número uno, yo creo que lo que es importante es las expectativas que tienen los salvadoreños de venir a emprender. Ya tenemos nosotros muy buena es decir, reacción de parte de ellos. Casi vamos a llegar ya a 1.000 millones en temas de inversión solamente de la diáspora. Esto quiere decir que ellos sí están apostando por el país en diferentes rubros, desde hospitales, centros comerciales, casas, hoteles. Es decir, yo te digo, el sueño que ellos tenían de regresar a su patria, al fin se hizo realidad. Entonces estamos viendo esa motivación de volver con sus negocios, pero también a retirarse. Creo que esto es importante y todavía vamos a trabajar muchísimo más en poder darles más beneficios en temas de salud, entre otros. Pero en el tema de inversión, creo que esto es clave. Ellos han sido los que no han parado de traer sus inversiones. Nosotros además no podemos hacer una ley específica para que ellos vengan a invertir, porque ya nosotros tenemos bastantes incentivos en el área de turismo, tenemos incentivos en el área de tecnología y además tenemos incentivos sí especiales para ellos, para su menaje de casas, que esto concluye, es un decreto transitorio, concluye en el mes de noviembre, donde tienen la ventaja de hacer su menaje y no pagar impuestos, hasta por $70,000. Y si se pasan de $70,000, solo pagarían IVA. Esto es una ventaja que todavía la pueden tomar. ¿Qué horizonte de negocios es el que más visualiza el salvadoreño? Porque escuchaba algunos economistas y sobre todo también algunos generadores de contenido que decían: muchos salvadoreños van a El Salvador
de una forma, decía, tan improvisada, no sé, otro decía en la jerga, en el vocabulario de ellos, a lo loco hacer inversiones, no miden la capacidad de negocio, no ven el modelo de negocios, en fin, cosas que se necesitan. Yo no diría y a veces hacen inversiones que terminan fallidas. Sí, mira, yo te voy a hacer el análisis. Sí, okay. Yo no diría improvisado, simplemente la forma de hacer negocios en El Salvador es diferente a la forma de emprender en Estados Unidos. Sí. Ahí es muy fácil. Buena expectativa, porque sé que hay muchos en cuanto a la irregularidad de la estadía migratoria en los Estados Unidos hoy, con este nuevo escenario, con este nuevo clima electoral que hay, y especialmente que todo puede suceder, ¿no? Mira, el tema migratorio, tanto la administración Biden, cuando tenía la correlación en el Congreso, pudieron hacer una reforma migratoria, no se logró por hacer consenso, porque esto es en el Congreso de Estados Unidos. Yo creo que un presidente puede tener también la iniciativa de quererlo hacer, pero al final necesitas un Congreso para poder darle un camino a la ciudadanía, no solamente a los que tienen TPS, los Dreamers, que es un tema muy sensible, los millones y millones de migrantes indocumentados que muchas veces se quejan que a los que van llegando les están dando facilidades para permisos laborales. Entonces creo que el tema de migración es complejo y ahí están los dos candidatos. Vamos a esperar los resultados. Ahí están los dos candidatos. A ver qué es lo que ofrecen para la población migrante y especialmente los salvadoreños. Así es. Doctor, ¿cómo vio esta situación? ¿Qué pasó con el tema? Cuénteme, a la hora, un hombre que siempre ha estado apuntalando, ¿no? Sí. Primero por cuidar del agua, ¿no? Claro, cuidar de nuestros recursos. Claro. Y ver el tema tarifario, ¿cuál fue su lectura de lo que sucedió? Es que mire, ahí hay dos perspectivas, ¿verdad? Primero, la de la gente, que de pronto le suban de 2.20 y algo a 7 y algo. Mucha gente que ¿me entiende? Que vive, como decimos, a 3 menos cuartillo. Entonces es una situación sumamente difícil. Pero ese era para un segmento un poco más privilegiado. Estaba la otra tarifa de 3.75, ¿no? Claro. Pero mire, ese es un hecho. O sea, el agua a la gente le cuesta. Perdón, era 3.25, el otro era 7.5. Pero fíjese. Ahora, pero véalo desde la perspectiva de ANDA, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de ANDA como autónoma? Igual que la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, hacen una autónoma y le dicen, tiene autonomía, entre otras, ¿verdad? Financiera. ¿Qué quiere decir? Debe operar con los recursos que obtenga. ¿Qué significa eso? Que tiene que vender el agua a quien le pueda pagar por ella, ¿me entiende? O quien le pague más, porque así se mantiene una instancia autónoma en términos financieros, ¿verdad? Y claro, gente que no tiene agua, va a ser muy difícil que le den agua en esas condiciones. Bueno, lo que tenemos en el país son tarifas muy bajas para el valor que tiene. Y por eso es que a veces también por nuestro mismo modelo, llámese educación o irresponsabilidad, es que no valoramos el agua. No, por supuesto. Tenemos tarifas muy bajas y tenemos gente muy pobre. Es que son las dos cosas que hay que es que hay como que hay un entramado. Exactamente. Mire, y podríamos, como le decía, primero lo ambiental, garantizar que haya agua. Fue por gusto esa discusión y todo ese problema que llevó a la destitución. ¿Cómo vio la destitución del presidente de ANDA usted? Es que la verdad es que muchas cosas no se saben. ¿Vea? Unos dicen que porque le quiso subir el precio fue que lo destituyeron. Habrá sido por eso. Uno no sabe, la verdad, como no hay transparencia. Pero a su juicio, de buen ecologista, ambientalista. Mire, yo sí creo que ANDA necesita más fondos que los que recibe. Eso es cierto. Ahora, hay que ver cómo. Es que ese es el punto. Porque yo, por ejemplo, si usted quiere agua en su casa, los primeros metros cúbicos se pueden dar a un precio más bajo. Si usted utiliza más, ya podría comenzar a subir el precio. Si usted quiere el agua para producir alimentos, ¿verdad?, en pequeña escala, en forma agroecológica, sin contaminar, precio bajo. Si usted quiere el agua para mantener campos de golf, necesita precios más altos. Ya es cuestión de ver, depende de la industria. Y eso no se tiene ese tarifario, o sí se tiene, pero no se cumple. Mire, o está distorsionado. Yo creo que algunas intenciones hay, pero es que el asunto es que acá se hacen leyes y todo el mundo viola las leyes. Desde el de arriba hasta el de abajo. Entonces, así como, pues. Entonces, mire, con esto del agua, yo creo que lo primero, pensando en el mediano y largo plazo, sería garantizar que el ecosistema puede suministrar el agua que necesita. Lo primero, en la calidad adecuada. Segundo, que el agua le llegue a la gente. Tercero, veamos lo económico. Ese debería ser el criterio.
pero no es el criterio. Acá, ¿qué es lo que prevalece? Lo económico. ¿Estaba haciendo buen trabajo el presidente de ANDA que se fue? Mire, poco se sabía de él, fíjese, ciertamente. O sea, y más con la realidad actual que no se sabe nada de nada. ¿Y hoy con el que llega, el presidente de ANDA, cómo lo ves? ¿Cuál es su expectativa, no? Mire, pues yo escuché por ahí que era una persona, creo que venía de la ID o no sé, alguna. Sí, el presidente de ANDA. Parecía algo. Sí, el presidente Rubén Alemán venía de trabajar con un organismo financiero internacional. Entonces yo me imaginaría que capacidad tiene, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa son las decisiones políticas. Ahí está el tema. Ahí está a su criterio. Decisiones políticas. Claro. Podrá ser muy bueno, muy técnico, muy científico, pero si las decisiones políticas son malas. Es que mire, las decisiones políticas llevan este orden. Primero es lo económico, después lo social y después lo ambiental. Ok, veamos esta Debe ser al revés. 3 preguntas así para cerrar el tema del agua, ¿no? ¿Por qué cree usted que la Asamblea Legislativa decidió no agendar ese decreto que modificaba las tarifas en primer lugar? Segundo, ¿fue la presión de la población la que hizo retirar esa propuesta? Y sobre todo también, ¿qué impacto económico podría haber traído a partir de esas 2 premisas? Una, la necesidad de que la gente sepa que al utilizar el agua hay que cuidarla porque es cara y no barata. Claro, mire, habría que preguntarle a la Asamblea por qué no lo hizo. A mí me da la impresión que fue por temor, ¿verdad? Cualquier cosa que usted le suba costo a algo genera reacción de la población, pero con justa razón. O sea, la población, hay gente que antes comía 3 veces al día y come 2 veces al día. O sea, la situación social, económica, sumamente difícil en este país y va empeorándose. Ese es el problema, porque vaya, si ya se quedara estancada, pues, ¿verdad? Pero no, cada día peor. Yo creo que esa es la razón por la cual la Asamblea no lo hizo. Y hay otra cosa que usted mencionó en la primera parte, Neto, el asunto de las sanciones, fíjese. Hay legislación sobre eso, pero a veces pareciera que sancionan solo cuando ustedes, los periodistas, dan a conocer un problema. ¿Se acuerdan el Piro? Cuando venía el agua, yo no sé si era agua, pero rojo se miraba aquello, no parecía agua. Bueno, parecía... las recientes que hicimos del occidente del país, ¿verdad? Correcto. Mire, ahí reaccionan, pero el agua la están contaminando a cada rato una gran cantidad de empresas que no se ve. Y claro, yo sé que pueden decir, o bien el ministerio, o bien los jueces, que no tienen suficiente gente, y eso debe ser. Pero de nuevo, la decisión política es no darle el financiamiento necesario a todas estas instancias que deben proteger y monitorear el agua. Destruir el ecosistema es estar destruyendo lo que nos da la vida, Neto. Nos da oxígeno, nos da agua y los estamos destruyendo. Entonces, vaya, zonas que han sido destruidas, ahí podía instalarse nuevas empresas. Zonas donde la tierra es muy fértil, ahí no. Zonas allá como donde está la lava, donde es muy se puede permear bastante la cantidad de agua lluvia, ahí no se debería construir. O sea, es cuestión de hacer un ordenamiento del territorio. Pero aquí el asunto es que, primero, que los empresarios andan buscando más su beneficio económico y el gobierno que les autoriza todo eso, ahí los dos son los principales culpables. ¿Se puede vivir en armonía? ¿Pueden convivir en armonía? Mire, primero es vivir, Neto. Vivir, Neto. No, digo el tema de desarrollo y el medio ambiente. Es que el ambiente es la vida, de lo que debe ser la prioridad, más que lo económico. Yo le pongo un ejemplo, ¿qué es más importante? ¿La piel suya o el saco que anda? Imagínense que de pronto, ese es el apunto, imagínense que su saco de pronto fuera radioactivo, por alguna razón rara, se lo quita, ¿me entiende? Pero su piel es más importante. Igual, mi vida, el agua, el aire que yo necesito para vivir es más importante que cualquier otra cosa. Y hay que garantizar que eso exista. Ese es el punto. ¿Cómo puede la legislación actual sobre el agua ser mejorada para garantizar que tengamos lo que usted dice? No solo la actitud de conservar, de preservar, de capitalizar. Llueve, tenemos un invierno. Me decía usted, mire, vamos a hablar del invierno. Claro, mire. Y es que este es otro elemento súper importante. Pero vinculante, ¿no? El cambio climático, usted. Mire, para este año los meteorólogos de la Florida están diciendo que vamos a tener entre 15 y 25 tormentas o huracanes con nombre ya fuertes. Entre ellos van a haber entre 7 y 14 huracanes. Y van a haber entre 3 o 7 huracanes fuertes, arriba de 3 grados.
por un lado, ¿verdad? Claro, El Salvador no es el culpable de eso, obviamente. Únicamente, digámoslo. Son más culpables otros países, obviamente. Pero nosotros nos estamos volviendo más vulnerables. Ese es el punto en esto, ¿verdad? Al estar destruyendo todas las zonas, todos los pequeños bosques o reductos arbóreos que hay por ahí, el agua no puede penetrar a los mantos acuíferos en la cantidad que debería, genera inundaciones en las partes bajas. Mire, cada lluvia que hay, se ha dado cuenta, hay problemas, hay desastres en cada lugar. Y además con el cambio climático ha cambiado digamos, la perspectiva. Antes llovía así, ahora se ha dado cuenta usted que llueve en espacios más reducidos y con más fuerza. Y además, como está incrementándose la temperatura de la atmósfera, nosotros sabemos por termodinámica pues que eso le da más capacidad para absorber humedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada año llueve más, en promedio. Y curiosamente, lo que hemos observado es que en las zonas donde llovía poco, llueve menos, y en las zonas donde llovía algo, llueve más. Ese es el punto. Y nosotros, si usted ve, por ejemplo, las estadísticas del Ministerio del Ambiente, ahí ponen como base 1.800 y algo milímetros de agua por año. Y yo recuerdo de que era estudiante hace medio siglo, ese era el número que nosotros citábamos, 1.800 milímetros de agua al año de lluvia. Y hay años que ha llovido, como le decía, 2022, que llegó a 2.200. O sea, tenemos agua bastante. ¿Qué recomienda? ¿Crear reservorios? ¿Se puede? ¿Puedo yo en mi terrenito, un lote, lo que tenga, mi solar, puedo? Mire, lo primero sería, en términos muy generales, rehabilitar el territorio, rehabilitarlo. Hemos deforestado. O sea, usted ve el cerro, está pelón en varios lugares, pues. Rehabilitar el territorio, ¿me entiende? Eso significaría tener mucha más capacidad para poder absorber el agua. Todos los nuevos edificios, digamos, de públicos, se podría pedir que tengan zonas para recolectar el agua y lluvia, ¿verdad? Algunos, y utilizarla para muchas cosas. Y así puede ser en nuevas urbanizaciones y todo. Se va viendo.